en 1931, una de las más debatidas en la historia del Parlamento colombiano, empezó a definirse el marco del desarrollo de la industria petrolera, llegando a la figura de la concesión como la más adecuada para la estructura económica del país en el momento. Esta ley y sus decretos reglamentarios se recogieron en 1953 en lo que se conoce con el nombre del Código de Petróleos. La figura de la concesión así definida implicó que llegaran al país algunas de las compañías más reconocidas a nivel mundial a hacer exploración y explotación en los llanos. Durante la administración de Mariano Ospina Pérez, mediante una huelga de los obreros petroleros, conllevaron al gobierno a crear la estatal petrolera Ecopetrol, un 25 de agosto de 1951, para que administrara los recursos petroleros entregados por el gobierno de Rafael Reyes a Roberto de Mares y que luego se vendieron a una que se llama la Tropical Oil Company, la Troco, que viene a hacer exploraciones en los llanos en la región de Uruguay. Hay también relaciones, para seguir la línea de las compañías petroleras, de cómo fue ese intercambio entre las compañías y la relación de las compañías con las comunidades, especialmente con las comunidades indígenas. Hay un testimonio, dice así, comillas: los de la Troco, cuando estuvieron explorando en los llanos orientales, los indígenas les atacaban los campamentos, les atacaban los carros, ya que creían que eran hijos de los aviones. En cierta ocasión, escondido en el borde de un caño, usted sabe que los caños tienen un montecito, un indio esperó a que pasara el carro y desde detrás de un árbol le atacó con un hacha y le destruyó el farol. El chofer aceleró y quedó fuera de su alcance. En vista de todo esto, el gerente de la Troco en 1944 llevó perros cazadores en cantidad como de 50 para perseguir a los indios. Claro que todo eso se hizo a la sombra. Ir a la casa de indígenas era como salirse de los límites. Entonces, cuando encontraban a los indígenas, les ponían los perros y estos hacían que los indígenas se encaramaran en los árboles. Y allí era como matar churuquitos, especie de primates no llanos. Llegaban los tiradores y los mataban. Así se quedaban. Así fueron exterminando a los indígenas guaívos. Aquellos indígenas podían ser campeones de los 100 metros, no había quien les ganara. Cogían una res, a la carrera la explotaban, los arretes. Bueno, viene otra narración. Esta es una narración, por ejemplo, de cómo se fue dando esa relación con las compañías petroleras y cómo fueron abriendo su espacio. Ahora, desde otra mirada, en las formas de tenencia de tierras. Yo había presentado en Arauca el proceso de tenencias de tierras durante el siglo XIX y una de las formas que predominó fue la apropiación por las cédulas reales y la apropiación por documentos de la corona, que posteriormente fueron sacando esos documentos, y dentro de esos encontramos el caso sonado del general Martínez Landines, que está percibiendo recursos por la exploración petrolera en las áreas de Cusiana y Cupiagua. Las formas de apropiación de la tierra en los llanos, entrado el siglo XX, siguen siendo similares a las del siglo XIX. Muchos títulos de propiedad sobre la tierra siguen sin definirse. Además, siguen con validez en distintas clases de dominios: tierras baldías, propiedades privadas, resguardos indígenas, tierras de la iglesia, ejidos o tierras comunales, rancias, mercedes, realengas, en fin. Y para completar este panorama, el gobierno colombiano consideró que los baldíos representaban un ingrediente esencial en el sistema crediticio. Por lo tanto, el Congreso emitió unos bonos y valos territoriales redimibles por baldíos. Esos bonos servían para subsidiar carreteras y ferrocarriles. Por ejemplo, recibían por lo general títulos de 200 y 300 hectáreas de baldíos por kilómetro de carretera construida.
Con esta última forma se construyó la carretera de Prusiana desde el crucero Toquilla hasta Aguazul. De igual forma lo hizo José Bonet en las riberas del río Meta a través de sus servicios de transporte fluvial sobre dicho río. La primera emisión de estos bonos se inició en 1838, pero los bonos tenían unas características especiales. Eran bonos que se podían comprar y vender libremente. Inclusive muchas personas se apropiaron de tierras en los llanos con delimitación de unos límites geográficos descritos desde Bogotá. Es decir, yo siempre hablo de propietarios ausentistas porque muchas personas tenían títulos en los llanos de unas tierras que ni siquiera conocían. Entonces, a través de estos bonos, agiotistas del interior del país compraron grandes extensiones de tierras en regiones periféricas, entre ellas los llanos. Hasta 1880, el gobierno no fijaba límites para la adquisición de tierras ni obligaba a su colonización. Delimitación de territorios de dominio por carta geográfica. Inclusive ni conocían el predio que se les adjudicaba. Estos colonizadores ausentes vinieron a asumir estas tierras cuando se empezaron a visorar algunos atractivos económicos, y justamente fueron las compañías petroleras las que hacen llamar la atención sobre la importancia y valorización de esta región llanera. Parte de este perfil de análisis es el que hace Catherine Legrand en su libro sobre protesta campesina en Colombia desde 1850 a 1950. Como el objetivo era de incentivar procesos de colonización, inclusive de extranjeros, aunque en apariencia no tuvo mucha repercusión, sí se observan algunos casos. Tenemos en el caso de Casanare, en Oropué todavía había una familia de apellido Dieterich, de alemanes. A la región de la Salina, en la explotación de la Salina, en la zona de Piedemonte, encontramos la familia Liccioni y Cantini, o también la familia Danel, de origen turco. Pero también la mayoría de estos nuevos llaneros son precisamente gentes venidas de Santander, gentes venidas del Tolima, que fueron apropiándose de territorios que dejaban un administrador y volvían a sus lugares de origen. Sin duda, otra de las formas de apropiación de tierras fue el pago en tierras por parte del gobierno, principalmente a los militares de alto rango. Este fenómeno ha sido una permanencia en todos los tiempos. Desde la época de la independencia, no solamente en los llanos, porque hay, por ejemplo, documentos donde el general Santander recibió una cantidad de tierras en la zona de Chiquinquirá a cambio de sus servicios en la independencia. Pero en el caso de los llanos, el general, precisamente Juan Nepomuceno Moreno, era dueño de grandes extensiones de tierras y que una parte de ellas la había dejado según su testamento para que allí se formara un pueblo. Pero asimismo, en la época ya de la guerra de los 1000 días, de 1898, el general Silvestre Arenas es uno de los que viene adjudicándose tierras y hacer intercambios de la sal con la apertura de caminos hacia los llanos, y van haciendo espacio en la apropiación de tierras. Tenemos muchos casos en ese sentido, pero si nosotros vemos el tiempo presente, los últimos 30 años, 40 años, algunos militares que lograron luego ascender o retirarse de militares y pasar a ser administradores, por ejemplo el caso de alcaldes, también en zonas rurales y en zonas aledañas a los caseríos se adueñaron de grandes extensiones de terrenos, y ellos han venido usurpando unos territorios que lentamente asumieron un valor muy importante. Caramba, se acabó el tiempo. Y se observa como otra forma de esa dinámica de apropiación de tierras. Me llama la atención, dentro de las escrituras que pude ver, de cómo los grandes terratenientes eran apoyados por el gobierno para defender esas tierras, pero los pequeños campesinos
las personas que aprovean de pequeñas extensiones, y hablamos de pequeñas extensiones, 30 hectáreas, 50 hectáreas, 100 hectáreas. Hay un caso de una entrevista que hice en días pasados, un administrador de un hato era muy juicioso, muy trabajador, y el patrón le regaló un rincón de sabana, le regaló ese rincón de sabana. En los años 50, cuando llega el alambre a los llanos, la agudización del conflicto aumenta, porque cuando meten las cercas de alambre, cuando la caja agraria impulsa que la gente debía determinar los territorios con las cercas de alambre, los conflictos se agudizaron. Entonces, el caso es que este administrador de un hato muy juicioso le regala una sabana, pero a la hora de, cuando fue a legalizarla, no pudo legalizarla porque no había títulos. Mientras estaba en ese proceso, el señor dueño de hato se murió, pero resulta que él tampoco tenía títulos. Así que las tierras quedaron indefinidas. Pero el señor, en la época de los años 80, con el paramilitarismo, le llegaron, el vecino de lado le dijo que las tierras, los marranos de él le estaban dañando sus tierras, y lo acusó con los paramilitares. Los paramilitares lo amenazaron, y él, de pronto apareció un vendedor, dice él, eso era uno de ellos mismos. Apareció un comprador, y el comprador le dijo, bueno, muéstrenme los títulos. Sabía que no habían títulos. Entonces le voy a comprar eso, le voy a comprar las mejoras. Y por cerca de 100 hectáreas le dio 6 millones de pesos. Y tuvo que salirse en un tiempo muy rápido. Es decir, hay unas formas de tenencia de tierra que no son muy claras, que, como decía, este tema es neurálgico, pero que necesita estudiarse más despacio, analizarse más despacio para encontrar explicaciones a tendencias de desarrollo, a estructuras políticas y formas de organización actual. Sin duda, ya nos han presentado